Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a ver este capítulo que he titulado Llenar Combo Box. En este formulario tengo dos Combo Box y tengo un List View. La intención de este capítulo es estos 4 puntos. Vamos a filtrar datos en un combo box sin registros repetidos. Vamos a tomarlo de esta hoja llamada productos, de la columna C, donde tenemos todas las categorías, pero aquí tenemos los registros repetidos. Lo que vamos a intentar es que obtengamos cada uno de ellos, pero cuando tengamos un registro ya cargado en el combo box, se omita y ya no se carga para tener todas las categorías, pero sin registros repetidos. Además, vamos a ordenar el combo box de forma alfabética para que se nos facilite encontrar de una lista grande que tengamos. Como podemos ver aquí, y los registros están desordenados. La intención con el punto 2 es ordenarlos alfabéticamente. Posteriormente vamos a filtrar en un segundo combo box de acuerdo a lo que seleccionemos en el primer combo box. Como podemos ver aquí en el formulario, vamos a llenar primero la categoría y cuando seleccionemos un registro en este combo box, en el segundo vamos a filtrar únicamente los productos seleccionados en este combo box correspondientes a esa categoría. Y en el siguiente punto vamos a mostrar ese filtro en nuestro list view. Es decir, que si aquí seleccionamos una categoría, vamos a llenarlas tanto en este combo box, todas las categorías correspondientes a las que hemos seleccionado en el primer combo box, y además la vamos a mostrar en este list view, y cuando seleccionemos un registro en este combo box, vamos a dejar únicamente ese registro en este list view. Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Vamos a entrar a nuestro evento initialize de nuestro formulario. Aquí tengo un procedimiento que he nombrado filtro categorías. Vamos a iniciar. Vamos a hacer referencia a nuestra hoja productos, que es donde están todos los registros, tanto de productos como de categoría. Vamos a limpiar nuestro combo box, donde vamos a cargar las categorías y vamos a iniciar con un ciclo for que vamos a recorrer cada uno de estos registros. Cuando encontremos uno, lo vamos a llevar en esta variable. Vamos a tener una segunda variable llamada BND, es una abreviación de bandera. Vamos a tener una bandera que nos va a servir para ver si ya existe ese registro cargado en el combo box o no. Vamos a iniciarla en falso y vamos a hacer un segundo ciclo con la variable J que vamos a recorrer todos los registros que vayamos agregando en ese combo box. A manera de que si esta variable está en falso, en esta parte vamos a validar esa variable. Si está en falso, vamos a agregar el registro en el combo box. Pero si ese registro ya existe, nos lo va a devolver este ciclo. El segundo ciclo va a validar y va a recorrer todos los registros que vaya teniendo ese combo box y va a validar si el contenido de esta variable ya existe en el combo box. Esta variable la va a convertir en verdadero a manera de que si ya existe esta variable, al momento de pasar por estas líneas de código, va a encontrar que ya está en verdadero y no va a agregar el registro al combo box. Posteriormente vamos a ordenar todo el contenido que ya tengamos cargado en el combo box, lo vamos a ordenar de forma alfabética.
Igual lo vamos a hacer en 2 ciclos for. Este código es un poco confuso. Si no le entienden, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer, si se encuentran con un caso así, eh, únicamente vamos a tener 2 combo box. Perdón, es un solo combo box porque apenas estamos llenando este combo box. Entonces, vamos a recorrer en el primer ciclo todo el contenido del combo box. En el segundo ciclo también vamos a recorrer el combo box, pero si se dan cuenta, en esta variable le estamos pasando el valor de la primera variable y le estamos agregando 1, a manera de que este ciclo nos va a traer el valor del primer registro de nuestro combo box y esta variable nos va a traer el segundo registro del combo box, por eso aquí le estamos agregando 1. Y cuando haga esta validación se va a encontrar que eh, va a ser menor. Cuando sea menor, es decir, que ya está ese registro, si es menor el registro que tiene el primer ciclo, va a llevarlo en una variable temporal el valor del primer registro, el que tenga nuestro combo box. Y en la siguiente línea vamos a pasarle el, el segundo registro, porque si vemos aquí, tenemos la variable j, el segundo registro lo vamos a pasar al registro 1. Vamos a moverlo de ubicación y en la siguiente variable vamos a regresarle el registro que teníamos en la variable i, se lo vamos a pasar al que tiene en la variable j. Por eso les decía que es un tanto confuso, hasta a mí me cuesta explicarlo, entender lo que estoy explicando, pero con esto, si nos damos cuenta, tenemos el mismo combo box en todos y de esta forma logramos que se ordenen de forma alfabética. Vamos a iniciar nuestro formulario y vemos que aquí tenemos todos los registros de nuestras categorías y las tenemos ordenadas en alfabético. Lo podemos ver aquí, en la hoja. Están todos, pero ninguno tenemos repetido en nuestro combo box. Lo siguiente que tenemos que hacer es que cuando seleccionamos un registro en el primer combo box, vamos a hacer que se llenen esos registros que seleccionamos en este combo box, se muestren aquí todos los correspondientes a estas categorías, a esta categoría, y por lo consiguiente también se filtren en el segundo combo box. Por eso el punto se llama filtrar combo box dependiente de otro. Es decir, que si aquí seleccionamos una categoría en específico, todos los registros correspondientes a esa categoría la vamos a filtrar en este combo box y en este list view. Voy a dar doble clic en este combo box y aquí vemos que como primero vamos a obtener todos los datos que tenemos en la hoja productos mediante un ciclo for. Ese ciclo nos va a permitir que vayamos cargando el registro seleccionado en nuestro primer combo box que se llama CBX categoría, lo agreguemos a nuestro combo box llamado CBX productos en este combo box. Mediante este ciclo for vamos a identificar nuestro producto y aquí vamos a validar, vamos a identificar nuestra categoría y vamos a validar que si esa categoría es la misma que tenemos seleccionada en este combo box, en ese momento vamos a agregar en nuestro combo box CBX producto el
contenido que tengamos en la columna 2. En la columna B, donde tenemos el nombre de cada uno de nuestros productos. Posteriormente, vamos a hacer el mismo ordenamiento de nuestro combo box para que también el segundo combo box se aprecie de forma alfabética. Este es el mismo procedimiento que vimos en el primer combo box. La diferencia es que tenemos apuntado a nuestro combo box CBX producto. El siguiente vamos a crear las columnas de nuestro list view. Este es el procedimiento para crear las columnas. Ya lo hemos visto en otros capítulos. No voy a explicar. Vamos a tener 4 columnas en ese list view. Vamos a volver al procedimiento. Y aquí vamos a obtener, con esta variable, vamos a obtener los datos de la categoría que hemos seleccionado en nuestro combo box. Lo vamos a hacer mediante este procedimiento. De igual manera, vamos a leer los registros de nuestra hoja de Excel llamada productos. Eh, Aquí estoy haciendo una variable porque, bueno, aquí no se muestra, pero la idea era de que pudiéramos llevar el total de la columna importe o precio de venta. Esta ya no la desarrollé, la voy a comentar para que no les cree confusión. Vamos a hacer un recorrido con un for. Vamos a recorrer nuestro combo box CBX producto porque hasta este punto ya tenemos cargado los registros de nuestro segundo combo box. Ya tenemos aquí cargado todos los productos de forma alfabética y la idea con esto de recorrer ese combo box es para que lo agreguemos de forma alfabética también en nuestro list view. De otra forma se agregarían de forma como lo tenemos en la hoja, todos desordenados estos datos. A manera de que vamos a agarrar el primer dato que tenemos, el primer producto que tenemos en nuestro combo box y este lo vamos a comparar con esta variable que la vamos a obtener de nuestra hoja de, perdón. Esta es la variable que vamos a llevar el producto de nuestro combo box. En un segundo ciclo for vamos a recorrer el contenido de nuestra hoja. De nuevo, recapitulando, el primer recorrido lo vamos a hacer en todos los registros de nuestro combo box CBX producto. El segundo, vamos a recorrer toda nuestra hoja de Excel. Por eso aquí tenemos esta variable que vamos a llevarnos todos los registros que tengamos en nuestra hoja. Bien, cuando empecemos a recorrer nuestro segundo ciclo por el contenido de nuestra hoja, vamos a tener dos variables. Una llamada PRD, una abreviación de producto, y otra CAT, que es categoría, que este está en la segunda columna y el otro en la tercera columna. En la siguiente fila vamos a comparar si el contenido de esta variable, que es el primer o el contenido que tengamos en nuestro combo box CBX producto, dependiendo en qué posición esté. Recuerden, esta variable se va a llevar la posición de esa lista de productos. Entonces, vamos a comparar el dato que tenemos en el combo box con el dato que tenemos en nuestra hoja de Excel. Si esta se cumple, vamos a hacer una segunda validación con el nombre de la categoría. La categoría que tenemos en nuestra hoja de Excel, que la vamos a tener en esta variable, la vamos a comparar con la categoría que hemos seleccionado en nuestro combo box CBX categoría. Una vez que se cumplan esas dos condiciones, vamos a agregar
en nuestro list view esos registros, esas 4 columnas. Y de esta forma vamos a lograr que eh, se carguen tanto en nuestro segundo combo box como en nuestro list view. Y posteriormente estas líneas de código vamos a poner como visible nuestro list view porque al cargar el formulario se va a mostrar oculto. Vamos a ponerlos visible. Estoy repitiendo esas 2 líneas. Perdón. Lo estoy poniendo después de ponerlo como verdadero, como visible, lo estoy poniendo como invisible y posteriormente lo estoy volviendo a poner visible. ¿Esto por qué? Tiene un defecto, podríamos decir, o una situación que de esta forma únicamente he logrado corregir, que cuando se abre por primera vez, no en todas las ocasiones, pero me ha tocado ver, no sé si a usted le ha pasado, que este list view se pone en otra posición, se pone en la parte de arriba. Entonces con esto se logra de que permanezca en esa posición en la que lo tenemos en el formulario. Bien, con eso vamos a ver estos procedimientos y con eso vamos a lograr que se carguen los datos. En este combo box tenemos otros procedimientos. Limpiamos nuevamente los datos del ListView, creamos de nuevo las columnas y obtenemos los datos. Esto es cuando seleccionamos un registro de aquí para que únicamente ese registro se quede filtrado en este ListView. Y esto es más sencillo porque únicamente buscamos en la hoja producto. Mediante un ciclo for vamos a recorrer todos los registros y una vez que encontramos ese producto que seleccionamos en el segundo combo box, lo vamos a filtrar en nuestro list view y terminaremos el ciclo for. Y aquí nuevamente estamos poniendo como visible, como invisible y como visible nuevamente nuestro list view para lograr eso que les comenté de que no cambie de posición nuestro list view. Vamos a hacer las pruebas. Vamos a seleccionar una categoría y vemos que las tenemos todas aquí. Aquí tenemos las categorías, todas las que seleccionamos en el primer combo box. La tenemos en nuestro list view ordenadas en alfabético. Y en el segundo combo box también tenemos esas mismas categorías que tenemos en el list view. Si seleccionamos una de ellas, un producto, ese producto se filtra en nuestro list view. Este es el contenido del capítulo. Espero no haberlos confundido con la explicación. Si es así, por favor, comenten para que podamos ya sea hacer un nuevo capítulo con algunos temas similares, mejor explicados y lo puedan implementar en sus proyectos. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.